Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy, para servirle en Cristo Jesús, tu hermano John Pirela y Fran Rivero. Aquí estamos, mi hermano John. Una vez más, gracias a Dios por darnos esta oportunidad. A los hermanos que nos escuchan, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, hayan tenido un buen día. Espero que puedan tener el tiempito para escuchar lo que se va a compartir hoy de la palabra del Señor, que pueda ser de edificación para sus vidas. Incluso la disciplina, ¿verdad, hermano John? Cuando una palabra nos exhorta, es de edificación. Muchas veces pensamos que cuando nos exhortan, cuando nos hacen ver algo que está mal, no salimos edificados, pero la verdad es que sí. Yo creo que es cuando más salimos edificados, cuando nos corrigen nuestros errores. Y creo que el pasaje que hoy nos toca no estamos siendo selectivos, es simplemente toca pasar por ahí estos pasajes. Tienen una cantidad de exhortación muy grande para nosotros, tanto para el creyente como para el que no, pero principalmente para el creyente una exhortación muy, muy fuerte. Así que a los hermanos que nos escuchan, que Dios les dé el ánimo, la fortaleza, la capacidad y un corazón enseñable, una buena tierra para que la palabra produzca frutos. Mi hermano John, adelante. Amén, amén. Adelante, control aquí, pájaro blanco. Hermano, para como que quiere que ande en un helicóptero. Mire, hermano, el día de hoy vamos a continuar la lectura y el estudio acerca del libro, la carta a los romanos. Quedamos en el capítulo 2 versículo 16. Pero yo quiero recordarle parte de lo que hemos estudiado, analizado, y estamos haciendo énfasis en algo. Queremos que usted preste atención porque este libro, para muchos, es la columna vertebral del Evangelio de Jesucristo, es el libro de los libros, es el Evangelio de los evangelios, es la carta de las cartas, es lo mejor, la estructura más grande y hermosa, grandiosa que hizo Pablo, pero lo dicen es porque su doctrina toma fundamento o fuerza de este libro, de esta carta. Obvio, ellos sacan de contexto algunos textos y se inventan su pretexto. Por ejemplo, para los calvinistas, este es el libro esencial de la Biblia, porque en el capítulo 9, 10 y 11, ellos van a leer donde Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que me compadezca, eh, y otros versículos más que están en esos capítulos, que fortalecen la enseñanza que ellos dan. Ellos dicen que Dios predestinó a unos para salvación, otros para perdición desde antes de la fundación del mundo y que hagamos lo que hagamos, nadie va a cambiar lo que ya Dios decretó. Igualmente los dispensacionalistas, su postura dispensacionalista toma sus raíces, sus fortalezas en esta carta también, en Romanos, porque ellos toman un versículo también de los capítulos 9, 10 y 11, malinterpretan lo que Pablo viene, la historia que Pablo cuenta acerca de Israel y toman versículos y los sacan de su contexto y se inventan la doctrina de que el pueblo de Israel, la etnia que está allá en el Medio Oriente, va a ser salvo, sea como sea, al final de los tiempos, ellos van a ser salvos todos. Que ahorita los que son rebeldes de Israel simplemente son rebeldes porque ellos están siendo endurecidos de parte de Dios. Lo cierto es que queremos hacer énfasis que esas doctrinas no deben contradecir el resto de la carta. O sea, no está bien que nosotros tomemos unos versículos de Romanos 9, 10 y 11, o 9 y 10 solamente, y con estos versículos contradecir el resto de la carta. No. Nosotros vamos a interpretar, tal y como entendemos, este libro. Cuando lleguemos a esos capítulos, usted se va a dar cuenta que la interpretación que nosotros le vamos a dar al capítulo 9, 10 y 11 es
la misma interpretación que le venimos dando a toda la carta. O sea, no va a cambiar la doctrina, no va a cambiar, Dios no va a cambiar, no va a cambiar el evangelio, no va a cambiar la forma en la que Dios salva a las personas, no va a cambiar la línea de pensamiento que el apóstol Pablo trae desde el capítulo 1. Porque en comparación con los calvinistas o dispensacionalistas, ellos te pueden leer Romanos del 1 al 8 y traen un pensamiento, ¿verdad? Pero cuando llegan al capítulo 9, 10 y 11, te cambian el pensamiento. ¿Por qué? Porque no entienden, no saben cómo interpretar o a propósito sacan de contexto algunos versículos para sostener su doctrina. Entonces, quiero hacer énfasis en esto, hermano, para que usted desde ahora, ¿verdad? Si no lo hizo desde el principio, todavía tiene tiempo, desde el capítulo 2, versículo 17, en darse cuenta de esto, en prestar atención a esto. Por ejemplo, Dios no hace acepción de personas, lo dijo Pablo en el capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este solo versículo destruye los dos extremos. ¿Por qué? Porque Dios no va a salvar a israelitas solo por ser judíos. Dios no condena a gentiles solo por no ser israelitas. Dios no salva arbitrariamente por un decreto a unos y a los otros no. La salvación no depende de etnia ni de decreto, sino de responder con fe al mensaje del evangelio. Entonces, solamente con este versículo podemos estar claros y decir a los cuatro vientos, gritado, hermano, Dios no hace acepción de personas. En el versículo 17 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en la ley. Pablo dice, si tú te llamas judío, te glorías, ok, todo muy bien. Menciona a Pablo privilegio, pero no menciona la salvación. ¿Por qué? Porque el judío conoce a Dios, conoce la palabra, está más cerca de entender acerca de la salvación. La palabra te guía al arrepentimiento y te lleva a la salvación. Es un camino para conocer a Cristo, para conocer al Dios de los cielos, al Dios eterno. Israel tiene ventajas, pero no tiene garantías. Eso está muy claro en el versículo 17. Entonces, el dispensacionalista, cuando llega al capítulo 9, 10 y 11, te va a cambiar esto, te va a cambiar este pensamiento. Dios no juzga a Dios, perdón, Dios juzga a cada uno según sus obras. Capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno según sus obras. El juicio de Dios es universal, es justo, es individual, no es basado en un decreto o en una nacionalidad. Tenemos que tener esto en mente porque no lo podemos cambiar cuando lleguemos al capítulo 9, 10 y 11. Porque esto contradice totalmente la idea, hermano, dispensacionalista. Estos versículos solamente. El versículo 4 del capítulo 2 también dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si la bondad de Dios los llama a todos y nos guía a todos al arrepentimiento, no hay un grupo al que Dios no quiere salvar. Dios a todo el mundo está llamando para que se arrepienta. Y Pablo lo dice no solamente en esta carta, sino en el libro de los Hechos, una predicación que da Pablo en Atenas, dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto él ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay un grupo al que Dios salva sin arrepentimiento. A todos los llama al arrepentimiento. A Israel Dios lo llama a un arrepentimiento. Todo israelita que no se arrepienta antes de que el Señor venga va a ser excluido de la presencia del Señor, como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:7. Tienen que arrepentirse obligatoriamente. Este pensamiento no lo vamos a cambiar en el capítulo 9, 10 y 11,
Esos capítulos vamos a interpretar conforme a lo que Pablo viene hablando y a la historia que está contando acerca de Israel. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo bueno. Sobre todo ser humano, al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno. Y Pablo dice aquí, todo ser humano, al judío primeramente y también al griego. Juicio y salvación funcionan bajo el mismo principio para ambos. No hay dos caminos de salvación ni dos criterios. Hay un solo camino en la salvación y es creer al mensaje del Evangelio, humillarse a Cristo, pedirle perdón y por medio de Cristo, la fe en Cristo es la que salva, por su gracia, por su misericordia. No hay tres caminos, ni cuatro caminos, ni que la iglesia tiene un camino e Israel tiene un solo otro camino. No, hay un solo camino y es Cristo. Ser judío exterior no salva, lo que vale es el corazón. Y esto lo dijo Pablo en el capítulo 2, versículos 28 al 29. Pero ya esto lo vamos a leer más adelante. Vamos a empezar entonces, Frank. Vamos por el capítulo 2, versículo 17. Hermano Frank. Ah, sí, mi hermano. Capítulo versículo 17. Si quiere, leemos completo como hicimos la anterior vez, ¿verdad? Leamos completo entonces. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera versión del 60. Dice así, y he aquí, ahora Pablo, ¿verdad? Después de haber dicho todo lo que el hermano John acaba de resumir, hablando de los gentiles principalmente, ahora se va a dirigir a los judíos también. He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío, sobrenombre de honor, ¿no? El llamarse judío, como lo va a decir en el capítulo 3, tenía muchos beneficios. He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, que literalmente se tendría que decir, te apoyas en la ley y te jactas en Dios, y te glorías en Dios, dice la Reina Valera, pero tendríamos que decir, y te jactas en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia más bien del conocimiento, la forma del conocimiento y la verdad. Ahí la palabra es gnosis, sí, podría decirse más bien conocimiento para que sea más entendible, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. El conocimiento de la verdad, podríamos decir. Tienes en la ley, ahí tienes el conocimiento pleno, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios, pero la verdad también está allí. Tú tienes en la ley eso. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, comienza a reclamar Pablo. Comienza a hacer unas preguntas retóricas, como se conoce, hermano yo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Sí? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Según la ley de Éxodo, ¿verdad? El acto de adulterar era simplemente el acto físico, pero llega Jesús y pone, muchos piensan que Jesús vino a colocar la vara más baja, ¿no? La vino a poner más alta en realidad. La ley decía no cometerás adulterio y ellos pensaban, bueno, después que no se haga físicamente, y Jesús dice, si en tu mente ya llegaste a ese punto de codiciar a tal punto a una mujer, ya has adulterado con ella. Entonces, para ellos, que quizá lo veían así como la ley, tú que enseñas que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a comentar estos versículos, estos 7 versículos del 17 al 24, y luego seguimos con el otro, hermano John. Voy a comenzar, mi hermano, en cualquier cosa me dice, ¿sí? Interviene usted directamente, no hay problema con eso. Saludos a la hermana Dayana que nos estaba enviando un saludo por allí. Dios le bendiga, hermana Dayana. Espero que esté muy bien usted y su familia.
Entonces, versículo Vamos a hablar 17, ¿no? del 17 al 29. El Sí. primer paso lo damos del 17 al 29, porque son versículos que venimos hablando del capítulo 1, donde Pablo, hermano Frank, habla Sí. del gentil, el que no conocía a Ujú. Dios, que no conocía el judaísmo en ese tiempo, no conocía al Dios de Israel. Y después le habla, ahora Pablo le va a hablar a los judíos. Pero nosotros no somos ni gentiles que no conocen al Dios de Israel, ni judíos. Entonces, ¿cómo nosotros leer esta carta y aplicarla a nosotros, a nuestro tiempo? Obvio, tenemos que entender cómo lo recibió el receptor, cómo lo entendieron los romanos en el tiempo en el cual Pablo le escribe la carta. Es una de las reglas de interpretaciones para que nosotros la interpretemos correctamente, pues. Primero hay que entender cómo ellos entendieron y luego tratar de filtrar todo esto a nuestro tiempo con una manera sana, coherente y lógica y aplicarlo a nuestras vidas, porque toda la palabra de Dios, todo esto también fue escrito para nosotros, para usted que está allí en su casa, donde quiera que esté, que nos está escuchando. Esto es una carta que Dios escribió, inspiró al apóstol Pablo, aunque Pablo estaba escribiendo a los romanos, el Espíritu Santo sabía que usted iba a leer o a escuchar esta carta. Así que vamos a tratar de desglosar lo que Pablo está, lo que está hablando, pero también traerlo a nuestro tiempo y cómo nosotros poder aplicarlo a nuestras vidas hoy, porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Así Y es. aquí Pablo está haciendo diferencia entre un judío y un gentil que no conocía al Dios de Israel. Nosotros estamos prácticamente de fuera de de la barrera viendo al toro y al torero. Hermano Frank. Así es. Mm. Así es, así es. Entonces, bueno, leamos entonces, sigamos hasta el 29, ¿verdad? Leámoslo hasta el 29 y ya comenzamos entonces a comentar todos esos pasajes. Pues en verdad, versículo 25, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. No hay duda, le está hablando a los judíos. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, como si no la tuvieras, si eres un transgresor de la ley. Si pues el incircunciso las guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, ese que no sea circuncidado, ese que no forma parte del pacto, ¿no será tomado como alguien que está dentro del pacto, que debería estar guardando las leyes, no? El que está dentro del pacto debería estar guardando las leyes. Y si alguien, aunque no tenga la señal del pacto, está guardando las leyes, por ende, por exterioridad se entendería que ese está dentro del pacto, o sea, está circuncidado, ¿verdad? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿No? Difícil eso, ¿no? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esto aquí creo que hay, Pablo está usando, ¿no? Una especie de figura retórica. Obviamente un judío es un judío, pero lo que está dando a entender aquí es la importancia. O sea, lo que importa no es lo que tú seas exteriormente, ni la circuncisión que cargues exteriormente en tu carne. Y sigue diciendo, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión que importa verdaderamente es la del corazón, en espíritu, no en letra. No simplemente, y aquí está haciendo una distinción entre el pacto del espíritu y el pacto de la letra de la ley. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres. O sea, Dios viene de Dios. Dios es el que ve. ¿Cuál de estos dos? El exterior o el interior es el que vale, ¿no? ¿Cuál es el que está pesando más en la balanza de Dios, por decirlo de alguna manera? El que solamente se llama judío exteriormente, el que físicamente parece, el que tiene la marca del pacto físicamente, pero en el interior no lo es. Aquel recibirá alabanza del hombre, pero el que es interiormente judío, el que tiene la circuncisión interiormente de su corazón, ese recibe alabanza no de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Ya estaba comentando esos versículos, pero empecemos del 17. Ahora, hermano Frank, Adelante, mi hermano.
aquí el apóstol Pablo, o sea, vivimos en un tiempo donde muchos tienen Biblia, porque aquí el apóstol Pablo, como dije anteriormente, le está hablando a judíos que guardaban la ley en ese tiempo, que conocían la ley de Moisés. Pero vivimos en un tiempo donde muchos tienen Biblia, tienen iglesia, tienen título, tienen tradición, pero no tienen un corazón transformado por Dios en verdad. Pablo habla al judío religioso, pero hoy en día, si lo aplicamos a nuestra vida, aquí el apóstol Pablo le está hablando al que se cree salvo por religión, al que presume de su denominación, al que sabe mucho, pero no vive lo que sabe, al que predica, pero no se predica a sí mismo. Aquí vamos a ver todas estas exhortaciones que son para nosotros. Y cada vez que nombremos un versículo o una exhortación, cada uno de nosotros debería tomarla para sí, no pensar en otro hermano, porque todos nosotros fallamos, flaqueamos, tenemos orgullo, tenemos ego. Y la idea de estudiar esta carta, llegar a este pasaje que es tan confrontador, es que nosotros seamos confrontados, hermanos, y nosotros seamos edificados. Seamos edificados. El mensaje es simple y profundo. Dios no se impresiona con lo externo, sino que mira directamente el corazón de cada uno de nosotros. Así que pendiente con todo lo que se va a decir, porque estos versículos son clave para tratar con nuestras vidas. Así es, mi hermano, así es. Evidentemente, como dice el hermano John, son versículos muy, muy importantes, muy, muy demandantes y muy esclarecedores también, que nos refrescan el alma, aunque nos choquen, ¿no? Como decimos, los azotes del Señor son para bien. O sea, cuando la palabra del Señor nos golpea, nos da fuerte, eso es para bien, eso es para beneficio nuestro. ¿Sí? No en detrimento de nosotros, sino más bien en nuestro beneficio. Así que hay que agradecer por Dios, a Dios por eso, por su palabra, que de múltiples maneras y en múltiples ocasiones, sea como sea, siempre llega y nos ayuda, nos confronta. Entonces, sigamos con eso, mis hermanos. Versículo 17, ¿verdad? Comencemos de ahí el versículo 17. Ya saben, mi hermano, si quiere opinar algo, adelante, no hay problema con eso. A ver, déjame acomodar un momentico acá. He Ok. aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces Eh, su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así es, así es, la ciencia. Ok. Entonces, como le decía al principio, hasta el versículo anterior, donde probablemente los que eran judíos, los hermanos judíos que estaban leyendo, el lector judío estaría regodeándose, ¿no? Como que asintiendo, no, no, sí es verdad, sí, sí. Los gentiles son de lo peor. Esta gente de verdad hace todo eso, idólatra, uf, terrible, ¿no? Entonces, aquí comienza, aquí comienza Pablo a virar un poco también el foco, ¿no? Los gentiles son pecadores, sí, todo eso que Pablo menciona, perfecto. Ahora viene Pablo y dice, y tú que te llamas judío, tú que te jactas en Dios, en sus promesas, piensas que Dios pertenece a Israel, así como Israel pertenece a Dios. O sea, Dios está ligado a Israel permanentemente y pertenecientemente, ¿no? O sea, Israel es de Dios y Dios es de Israel. Los demás, bueno, como diría Pablo, efectivamente, eran personas que no tenían ni Dios ni esperanza en el mundo. Así están. Claro, Pablo entiende que Dios no es solamente Dios de los judíos y lo va a decir más adelante. Pero el judío que tuviera la mentalidad, y vean que esto es un caso que se dio en la Biblia, se da, había muchos hermanos que creyeron, hermanos judíos de esa época que creyeron a la fe, creyeron al cristianismo, creyeron a Cristo, y sin embargo ellos seguían con la imposición de la ley en sus cabezas, como se da el caso en Hechos 15, donde le comenzaron a enseñar a otros hermanos que para salvarse tenían que circuncidarse también. Sí, Cristo perfecto, Él es el Mesías, pero tienen que circuncidarse y guardar la ley de la Torá de Moisés, así como hacen ciertos personajes hoy, ¿no?
que ya la llaman de Torá, la Mishnah, ya ellos son hebrañoles. Entonces, Pablo ahora se enfoca a ellos, le dice, tú que te llamas judío y te jactas en Dios, en sus promesas, y que piensas que Dios es de Israel, ¿verdad? Solamente. Y te jactas, versículo 18, porque conoces su voluntad y por su ley sabes discernir, conoces lo que Dios espera del hombre. Lo sabes bien, judío. ¿Verdad? Evidentemente, como tienes esa ley, versículo 19 y 20, tienes esa ley, haces de ti mismo el guía de los ciegos, la luz para las tinieblas de los ignorantes, ¿verdad? Y los menos válidos. Eres el doctor. Pablo primero, como dijimos, el primer capítulo les da duro a los gentiles que no conocen a Dios. Y Muy nosotros duro. como cristianos leemos el primer capítulo y las primeras prédicas y todos los hermanos que nos están escuchando y gloria a Dios, ellos tienen que creer, no los mundanos, porque son mundanos, porque tienen al diablo, serpiente antigua. Pero Serpiente antigua de todo, sí. aquí llegamos a los que conocen a Dios, porque Pablo no hace acepción de personas. Corrige Colecua. a uno, les predica a uno y les predica a los otros también. Aquí nos está hablando a nosotros. Ujú. Ahí Pablo dice, tú tienes el sobrenombre de judío, conoces la ley, sabes la voluntad de Dios, te crees guía de ciego. Ellos tenían un privilegio, pero no tenían obediencia. Hoy, hoy sería, si le decimos, Pablo, ahora escríbenos a nosotros, Pablo sería, tú que tienes 20 años en la iglesia, tú que sabes doctrina, tú que corriges a todo el mundo, tú que dices que conoces la verdad. El problema no era la ley. Aquí el problema no era la ley. El problema era la hipocresía. Dios no se agrada del que sabe mucho, sino del que vive lo que predica. Entonces, sabemos lo que Pablo le está diciendo a los judíos y nosotros tenemos que entender y aceptar que esta palabra también nos habla a nosotros. Porque ahora no son los judíos los que dicen eso. Ahora somos nosotros los que decimos, yo tengo el conocimiento. Yo tengo al Cristo de la gloria. Yo sí amo al Dios de la verdad. Yo sí sigo a Cristo. Yo sí soy evangélico. Tengo 20 años en una iglesia. Tengo la sana doctrina. A mí se me preocupa leer la Biblia y orar mucho. Bueno, aquí Pablo dice, tienes que obedecer lo que sabes. Tienes que caminar conforme a lo que estás aprendiendo y lo que estás y a lo que estás predicando. Todos nosotros, tengamos o no tengamos un perfil en las redes, tengamos o no tengamos una iglesia donde predicar, seamos o no seamos pastores, todos nosotros somos cristianos y tenemos esta carga, esta responsabilidad de vivir lo que predicamos. Amar de hechos y en verdad, como dice el apóstol Juan. ¿Tiene algo que añadir ahí a esos versículos, Frank? No, así es, mi hermano, así es, evidentemente. O sea, el hecho de que tengamos un nombre, un sobrenombre de lo que sea, no nos justifica delante de Dios, ¿sí? El hecho que hayamos estado 20, 30 años, es que yo enseñé mucho tiempo, bueno, si no estás viviendo lo que estás enseñando, eso no te justifica, ¿sí? Y ese es el tema que Pablo está queriendo tomar ahí. Ustedes enseñan, ustedes predican, ustedes advierten, pero están igual que los demás. Ese es el asunto, ¿no? Tú haces todo eso muy bonito, muy hermoso, enseña, predica, 20.000 seguidores, 40.000 seguidores, 4 iglesias, 8 iglesias, pero estás haciendo lo mismo que los demás. ¿Qué te hace pensar que estás en una posición distinta delante de Dios? Eso es lo que le decía al judío en ese momento y lo que me dice a nosotros en este momento. ¿Qué te hace pensar que si estás viviendo como todo el resto del mundo, qué te hace pensar que eres diferente delante de Dios? ¿Qué te hace pensar si tú vives igual, tienes las mismas inclinaciones, los mismos pecados, no los deseos, porque los deseos o las atracciones no son pecado en sí, sino que tú caes en el mismo pecado, inviertes tu dinero en las mismas cosas, vives de la misma manera, todo igual que el resto, que te hacen pensar que estás justificado delante de Dios. ¿Sí? La profesión de fe no basta, hermano. No basta. Y ese es el tema que creo que toca Santiago, el apóstol Santiago, el hermano Santiago.
la carta de Santiago del Nuevo Testamento. Ese es el tema, que había muchos que estaban profesando y habladores de la ley, sí, la ley, la ley, la ley. No, no, no. Tienes que ser un hacedor. Como mencionaba el hermano John, no es que "Ay, yo amo mucho a mis hermanos". Sí, perfecto que lo digas, pero no améis de palabras solamente, hijitos míos, sino de verdad. Y ese es el tema que le está tocando Pablo aquí. Y es un tema que nosotros tenemos que aplicarnos directamente. Puede que tengamos muchos likes, muchos seguidores, muchas palabras bonitas, muchas predicaciones preciosas. Ay, qué bonito, te dice, ay, hermano, qué bonito, me gustó mucho. Ay, qué bonito, ay, qué bonita, cómo habla la hermana, cómo canta la hermana, cómo canta el hermano. Si usted está viviendo igual que todo mundo, no está justificado delante de Dios. Mi hermano John, ¿sí? Amén, amén. En el versículo 21 al 24, Pablo dice, sigue soltando Pablo candela por la boca, y dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Wow. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. En una daga, este versículo, esta palabra, es una daga al corazón del religioso, al corazón del superevangélico, del mega sana doctrina, del mega reformado. Tú que predicas a otro, no te enseñas a ti mismo. Del superpentecostal, tú que predicas a otro, no te enseñas a ti mismo. Predicar no salva a nadie. Tener doctrina no te salva. Hablar de Dios no te salva. Saber la verdad no te justifica. Pablo menciona aquí, por supuesto, pecados concretos. Condenaban el adulterio, pero lo cometían. Condenaban el robo, pero robaban. Presumían de la ley, pero vivían como paganos. Y esta gente se creía mejor que los demás. Y a veces nosotros mismos caemos en esto. A veces miramos a los demás y no nos acordamos de dónde venimos nosotros. Es más, siendo cristianos, hemos caído en pecado y Dios nos ha levantado con su misericordia y con su favor. Y nosotros a veces vemos que un cristiano cae en lo que nosotros ya hemos caído anteriormente y por la misericordia y la gracia de Dios fuimos levantados y nosotros miramos a ese hermano y lo miramos con ojos de, 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 de fariseos, con ojos de religiosos que no tienen amor. Nosotros, hermanos, no podemos caer en esto. No podemos predicar sin misericordia. No por eso vamos a dejar de decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Así la gente se moleste. La intención con la que predicamos no es para condenar a la gente, pero sí debe haber una intención en nosotros, genuina, en buscar que las personas se arrepientan y se vuelvan a Dios. Aquí Pablo es claro. Tú enseñas a otro y tú no te enseñas a ti mismo. Tenemos que predicar, pero tenemos que vivir lo que predicamos y tener misericordia de todo el mundo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y estos fariseos, por tener la ley y por tener conocimiento, se creían más que los demás. Ellos creían estar en un nivel más alto que los que tenían menos conocimiento. Y un nivel mucho más alto que los que no tenían a Dios. Y por supuesto no todos son hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que no nos haya sido dado?
¿Qué tenemos que no nos haya sido regalado por misericordia y por gracia? Nosotros venimos de estar donde ellos estaban y Dios nos puso en un lugar por gracia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y saber, como dijo Pablo, palabra digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dijo Pablo. Entonces, la palabra del Evangelio es digna de que nosotros se la demos a todo el mundo. Es digno de que nosotros nos humillemos para predicarle a cualquier persona en el mundo. Es digno de que nosotros tomemos esta Biblia y la pongamos abajo del brazo y salgamos por las calles a predicar el Evangelio. Es digno que nos llamen locos, aleluya, que nos llamen como sea. Es digno perder lo que sea por ir a predicar el Evangelio. Es digno, hermano. Nosotros tenemos que ser como fueron los hombres de Dios, no como fueron los fariseos. Y estos hermanos que Pablo les está hablando, los está corrigiendo y los está exhortando a nosotros también para que no caigamos en ese sistema religioso que no tiene frutos delante de Dios. Se llenan de conocimiento, se llenan de doctrinas, se llenan de religiosidad, se llenan de templos, de tradiciones, de todo, pero no llenan el cielo de almas. Hay que predicar el Evangelio y hay que vivir lo que predicamos y aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Amén, mi hermano. Estamos en el versículo 19 y 20, ¿verdad? Creo que Sí, hasta ahí quedamos, versículo 19 y 20. del 21 al 24. Sí. Enseñas a Tú ti pues que mismo, tú pues enseñas a enseñas otros, a no te otros, enseñas a ti te mismo. enseñas a ti mismo, tú que predicas, eran predicadores, que no se hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Agarras el templo de Dios, agarras la obra de Dios para hacer fiesta, ¿no? Para hacer y deshacer, como decimos nosotros en Venezuela. ¿Cómo? ¿Cómo, no? Lastimosamente esto nos pasa, lo que estamos hablando. Lastimosamente el corazón humano es engañoso, es muy engañoso. Y debemos estar siempre alertas, hermano, de que no seamos profesantes necios, de que no seamos predicadores hipócritas, de que no que seamos pregoneros de injusticia, de mentira, de falsedades, ¿no? Simplemente sepulcros blanqueados. Hay que tener mucho cuidado de eso. Versículo 21 y 22 le dice, tú que enseñas todo eso, no lo aplicas para ti, ¿no? La palabra enseña viene del griego didaskon, que literalmente se puede traducir como el enseñador. Tú que enseñas a no robar, piensas que estás exento de tal prohibición. O sea, pensamos que por enseñarlo estamos exentos. Nosotros dos que estamos aquí enseñando esto, ¿estamos exentos de lo que le estamos diciendo? De ninguna manera. Piensas que por ser oidor y maestro de la ley, sin ser hacedor de ella, está justificado delante del legislador que crea esas leyes. Una locura, es una locura. Pero esto pasa, como dice el autor de Hebreo, el pecado endurece el corazón. Y como dice Romano lo que hemos leído, cauteriza la conciencia. De manera que una persona puede estar muy tranquila y los puedes ver brillantes en un púlpito, predicando, enseñando, siendo el enseñador y sin embargo estar viviendo total contrariamente a lo que está enseñando. Ese era el asunto con los judíos en ese momento. Con muchos de ellos, no se puede decir todo porque muchos ya habían sido creyentes, pero ese era el asunto con los judíos, que como les dijo Jesús, hipócritas, que tienen la llave del reino de los cielos, pero ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Entonces hacen un prosélito, lo van a buscar hasta el fin del mundo para volverlo un hijo del diablo peor, peor que ustedes. Y eso lastimosamente pasa y tenemos que cuidarnos de eso. Versículo 23-24, la jactancia del judío. Dice, versículo 23-24, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí? Entonces la jactancia del judío y de cualquier otro por su conocimiento o experiencia o relación con Dios, si no se vive de acuerdo
a lo que tanto se pregona, se predica, se enseña, no hay coherencia. No hay coherencia. O sea, se puede enseñar y decir y pregonar muchas cosas, pero si no se está viviendo de acuerdo a eso, no hay coherencia. Ese era el caso de muchos judíos y tristemente, reitero, el caso de muchos cristianos. Por tales judíos y por tales cristianos hoy, el nombre de Dios, versículo 24, y esto es lo más triste, porque es algo que cada uno de nosotros, los que nos escuchan, muchas veces o lo hemos dicho o lo hemos escuchado. Es que yo fuera para la iglesia, pero fulano de tal me hizo esto y esto y esto. A veces son excusas, sí, muchas veces son excusas de la gente que repite como loro cuentos de otros. No es que le hicieron algo a ellos, pero muchas veces es verdad. Muchas veces es verdad. Los pastores son ladrones. Los pastores andan robando. Que el pastor se quiere hacer rico con las ovejas. Y muchas veces es verdad. No lo podemos negar. Quieren hacerse ricos con los viejitos, con las ovejas, predicando un evangelio de prosperidad donde los que más prosperan son ellos, los pastores. No podemos negarlo, es la verdad. Pero no todos los pastores son iguales. No hay excusa para no buscar una iglesia. No esforzarte por buscar una iglesia. A menos que Es tú una estés excusa. en un lugar en África donde, o en un país donde en tu ciudad no hay una iglesia. Pero si hay iglesias, si existen las iglesias. No puedes estar toda la vida sin iglesia. Hay que buscar una iglesia, pero tenemos que también atender al Sea el llamado. a la voz del mundo hablando mal de los pastores. Porque Exacto. sí es verdad que muchos pastores abusan de las ovejas, abusan de las ofrendas, viven del evangelio, pero viven de una manera desordenada. No viven del evangelio, viven de las ofrendas, hermano. Y no está mal que un pastor sea sostenido por su iglesia. Es una obra, es un trabajo y el obrero es digno de su salario. Pero no puede ser que los pastores, muchos pastores hoy en día, solamente piensen en el dinero, solamente piensen en la comodidad. Entonces les pagan la comodidad, les pagan una casa, les pagan un carro, les pagan un dinero y no trabajan. Se esfuerzan es por quitar más dinero. Empiezan a quitar pactos, que diezmos, inventar cosas que ni siquiera en la Biblia están para la iglesia, para hacerse rico con la fe de los ingenuos. Pero que sea esto verdad, no quiere decir que todos los pastores lo estén haciendo. Entonces, hay que tener un equilibrio, pero esto que dice Pablo aquí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, se lo dice a los judíos, pero hoy en día también aplica a la iglesia. El nombre de Dios a veces es blasfemado entre los que no conocen a Cristo por causa de nosotros mismos, por un mal testimonio, por algo que por nos salimos de control y hacemos algo que es incorrecto o decimos algo incorrecto y las personas quedan marcadas porque lo hizo un evangélico. Tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque las personas no piensan como pensamos nosotros los cristianos, que, bueno, el varón se equivocó, ese hoy se reconcilia con Dios, Dios lo perdona y ya se olvidó. No, el mundo no, porque el mundo como odia a los evangélicos, muchos del mundo odian a los evangélicos, se aferran a cualquier cosita para hablar mal de la iglesia. Y nosotros tenemos que cuidarnos el doble, por eso, porque todo el mundo tiene los ojos puestos en los evangélicos, en los evangélicos. Usted se toma un vaso de vino y este evangélico es borracho. Y ese se va al infierno, ese borracho. Y ellos se la mantienen en una discoteca, bebiendo todo de lunes a lunes, se gastan todo el dinero en cerveza, se mueren por beber cerveza, hacen cosas malas por beber cerveza, por emborracharse todos los días, pero ven un evangélico con una copita de vino y para ellos el evangélico por la copita de vino tiene que llevarlo al infierno 7 veces más. Entonces, sea cual sea el pensamiento de ellos, nosotros tenemos que saber que en los ojos del mundo
están en nosotros solamente para criticarnos. Y cuando hablo del mundo, hablo de los que no simplemente no conocen a Cristo, no, de los que odian a los evangélicos. Allá afuera hay mucha gente que le tiene odio a los evangelios, a los evangélicos, perdón. Les Sí. tiene odio, no gusta de los evangélicos. Y eso nosotros tenemos que saberlo. Y tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro testimonio, cuidar el testimonio de nosotros, porque cuidar nuestro testimonio es cuidar el testimonio de nuestras iglesias. Amén, así es, mi hermano John. Es así, o sea, como le dijimos al principio, no es algo que nos afecta o nos afecta, nos confronta mucho a nosotros y al igual que ustedes, o sea, estamos en la misma barca en ese aspecto. Nos confronta a ambos, hermano, porque esto sucede, nosotros que somos los representantes de Dios, de alguna, de alguna manera en esta tierra, quienes predicamos sus palabras, nosotros somos los que causamos muchas veces que el nombre del Señor sea blasfemado. Por una mala acción, por un mal negocio, por prestar un dinero y no pagarlo, por, no sé, apartar un auto, qué sé yo, una casa, lo que sea, comprar algo y luego vas y no lo compras y como si nada, quedar mal en un trabajo, todas esas cosas, hermano. Por eso Pablo, el mismo que está escribiendo estas líneas, viene y dice más adelante, hace todas las cosas como para el Señor. Todo, todo, hermano. Nuestro buen obrar en el trabajo, nuestro testimonio en el trabajo, nuestro comportamiento en el trabajo, el no comernos las horas, el no robarnos nada del trabajo, por pequeño que sea, etcétera. Muchas cosas, muchos ejemplos que ustedes en sus cabezas podrán tener y que a nosotros se nos pasan, a mí se me pasan. Todas esas cositas, esos pensamientos, esos detalles que ustedes quizás estén pensando, todas esas cosas importan, suman. Y nosotros, nuestro testimonio muchas veces resta. En lugar de sumar, resta. Y esto es causa de que el nombre del Señor, el que tanto amamos, el que los judíos, mejor dicho, se lavaban las manos 40.000 veces antes de escribirlo, que botaban una pluma, escribían el nombre, era una pluma nueva, escribían el nombre y ya la botaban, la quemaban, porque eso no podía ser más usado porque era el nombre del Señor. O sea, toda esa parafernalia alrededor del nombre del Señor para en la práctica pisotearlo y dejarlo como una basura, ¿no? En el piso. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión aprovecha, dice Pablo. ¿La circuncisión qué era? La circuncisión se dio como una señal de parte de Dios para los que estaban dentro del pacto de Abraham con Dios, o dentro del pacto de Dios con Abraham, mejor dicho, para que no vaya a salir ningún malentendido de ahí. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 27. Dios le da esa señal a Abraham como de que él, Abraham, está en pacto con Dios, ¿sí? Y por ende a su extensión. Tener la circuncisión era señal de estar dentro del pueblo escogido por Dios. Pero ese pacto, la señal a donde apuntaba, era el pacto, ¿verdad? Y ese pacto tenía sus propios presupuestos, por decirlo así, y exigencias. Si se descuida, si se aborrece el pacto, si se abandona el pacto, si se olvida el pacto, si se invalida el pacto, la señal, es decir, la circuncisión, no sirve de nada. Y eso tiene mucha implicancia para el bendito tema de siempre, con el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque si ellos han invalidado el pacto, el mote de judío, como dice Pablo en el versículo 17, tú que tienes el sobrenombre judío, el mote de judío no sirve de nada. No sirve de nada. Si el pacto está invalidado, así tenga la circuncisión en el cuello, donde lo tenga, eso no sirve de nada. Es una circuncisión que, como diría Pablo, viene a ser incircuncisión. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, de nada sirve. No sirve para nada. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión.
Si alguno de entre el pueblo que habitara con ellos, sin ser circuncidado, actuaba conforme a la ley, ¿acaso éste no estaba en pleno ejercicio del pacto en lugar de aquel que está circuncidado? Lo que está diciendo Pablo. O sea, este que no está circuncidado está viviendo como alguien perteneciente al pacto. Y tú que eres incircunciso, que eres circunciso, no lo estás haciendo. Por ende, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, el mote, apliquémoslo a nosotros. Yo soy cristiano, pero el que no es cristiano vive de una manera más acorde a la ley de Dios que yo. Mi cristianismo viene a ser una pantalla, una mentira, un Yo mero tengo, nombre. yo tengo años en el Evangelio. Yo soy bautista o yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, Yo nací en el Evangelio, dicen. o yo nací en el Evangelio. Yo tengo Biblia. Yo sirvo en la iglesia. Entonces, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Esa palabra condenará es la palabra krineie, así se lee en griego. Literalmente te juzga. O sea, ese incircunciso te puede señalar a ti y decirte, tú eres el incircunciso. Y Ujú. pasa muchas veces. Aplicándolo a nosotros en nuestro contexto. Pasa, sí pasa. Mira, este es el cristiano y el otro que no es cristiano actuó mejor. Lamentable, lamentable. A veces mentira, a veces mentira, A veces pero mentira, muchas pero veces otras es veces verdad. no. Entonces, sí, como todo, no estamos generalizando en el absoluto, ¿no? Pero muchas veces Tampoco le estamos dando la razón al mundo. Acuérdense que tampoco que le estamos el dando la razón. versículo que leímos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por ¿Mm? causa de vosotros. Ustedes Sí, están y lo que dice cometiendo, Pablo, y lo que dice Pablo anterior, más atrás todavía. Tú que juzgas, tú que señalas, haces lo mismo. O sea, quédate calladito mejor. O sea, si vas, no es que el cristiano mira, pero tú también lo haces, así que quédate peor quietecito. todavía. Y Jesús dijo, con la medida con que juzguéis, os medirán a Esa ustedes cosa un de- poquito más remecido. Le van a exigir más de lo que ustedes le están exigiendo al evangélico. Y Pablo dice que el nombre de Dios es blasfemado, que aunque están diciendo la verdad, hablando mal por culpa de ellos, ¿verdad? De los evangelios, están blasfemando. O sea, el cristiano está haciendo que el mundano blasfeme. Y la blasfemo. blasfemia es pecado y es Es mala pecado. delante de los ojos de Dios. Así que aquí no se salva a nadie. Sí, el mundano o el inconverso no le está dando gloria a Dios tampoco, ¿no? No, está Simplemente blasfemando. toma ocasión de lo que está sucediendo para blasfemar a Dios. Porque Así si de el sencillo. cristiano no puede juzgar, él tampoco. En Exacto. ese sentido, pues. En ese sentido, porque nosotros no juzgamos a los que están fuera, como dice Pablo. Nosotros nos juzgamos dentro de la iglesia y nos corregimos entre nosotros. Nos sometemos en el temor del Señor. Sí, el Pero mundo entre será nosotros. juzgado, el mundo es juzgado y será juzgado por el Señor. Es y será juzgado por el Señor. Nosotros al mundo lo que hacemos es predicarle con amor. Hay que también hacer una distinción, porque yo creo que también que por efectos de nuestro lenguaje, hacer un juicio no siempre es condenar, ¿sí? O sea, emitir un juicio es emitir una declaración, ¿verdad? Yo digo, robar está mal. Yo estoy emitiendo una sentencia, un juicio, una declaración. Eso está mal. Ahora, yo no estoy diciendo, bueno, este robot se va para el infierno. No lo puedo hacer, simplemente declararlo. Yo no puedo condenar. Yo no soy el que condeno. Todo el juicio ha sido reservado para el Señor Jesucristo. Y Él va a juzgar a vivos y a muertos. Entonces nosotros juzgamos en el sentido que emitimos la sentencia que por la misma palabra de Dios se declara. Damos ese juicio. ¿Sí? Esto va a suceder así. Si no te arrepientes, así va a suceder. Pero no podemos condenar. ¿Sí? A veces va muy de la mano, a veces es difícil despegarla, pero esto es una realidad. Una cosa es condenar y otra cosa es emitir un juicio o una declaración que conlleve juicio, pero nosotros no podemos condenar. Eso es así, el juicio pertenece a Dios. El juicio final, ¿verdad? La condena pertenece a Dios. Pero nosotros, los seres humanos, siempre juzgamos, siempre dirimimos entre una cosa y otra. Eso es evidente, eso es diario.
¿sí? Yo juzgo cuando voy a tomar una decisión, si me paso el semáforo en rojo o en verde. Yo juzgo, yo hago ese juicio. Juicio de valores, juicios civiles, lo que sea. Entonces la palabra juicio como tal es algo que también pues se ha ido tergiversando como para ponernos un bozal también, para que no se diga nada, ¿no? Ya no se le puede decir a lo malo malo ni a lo bueno bueno, ¿m? Porque ya estás juzgando, ya estás condenando. Por favor. Versículo 28 y 29 dice, estos dos versículos muestran lo que debería ser un judío. ¿Y qué es un judío? Dice Pablo, pues no es judío, que es un judío. Un judío se supone debería ser una persona que estaba dentro del pacto con Dios, una persona que fuera amante, obediente a la ley, viviente de esa ley, practicante de esa ley, enseñador de esa ley, pero practicante de esa ley. Porque como dijo el Señor, no serán llamados grandes los oidores nada más, sino los oidores y hacedores de la palabra. Entonces, un judío debía ser una persona que desde su corazón, como el buen salmista del Salmo 119, un salmista que amaba la ley del Señor, se deleitaba en la ley del Señor, no olvidaba la ley del Señor, pasara lo que pasaba, él amaba era la ley. Yo busco tus estatutos, yo trato de obedecerte, ayúdame, dame luz, alumbra mis caminos. Ese era un judío. Entonces Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, el hecho que usted cargue la circuncisión allá abajo no te hace un judío, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, como lo dijimos al principio, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto no es algo que a Pablo se le está revelando aquí. Es algo que desde el Antiguo Testamento Dios demandaba. El mismo David decía, tú, un corazón contrito y humillado, no rechaza. Él no decía, tú, el que practica y manda 40 sacrificios, no rechaza. No, un corazón contrito y humillado, un espíritu noble me sustente, siempre decía David. Desde el Antiguo Testamento esa enseñanza era clara. Mi hermano John. Amén, amén. No, y llegamos al final, hermano Fan. Llegamos al final del programa el día de hoy, que nos fue el tiempo. Mañana vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Desde ahí partimos mañana. Pero sí, en conclusión, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu. Dios no está buscando denominación, tradición, linaje, rituales, etiquetas. Dios busca corazones. Dios busca una fe obediente, una vida transformada, un carácter cambiado, un corazón que ame la verdad, que le ame de verdad a Él. La pregunta hoy no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia obedeces. La pregunta no es qué título cristiano tienes, sino qué tanto Jesús se ve en ti. Así que hermanos, la religión sin obediencia es basura. El conocimiento sin transformación es hipocresía. Dios juzga por lo que somos, no por lo que aparentamos. El corazón vale más que el rito. La obediencia es la evidencia de una fe viva, verdadera, genuina. Así que hay dos tipos de personas, los que viven de apariencia y los que viven con un corazón rendido a Dios. Hoy Dios nos llama a dejar la doble vida, a renunciar a la hipocresía y dejar la religión vacía y a decir, Señor, circuncida mi corazón, cámbiame por dentro, hazme tuyo de verdad. Así que hermano, dejemos tanta religiosidad y enfoquémonos en una comunión verdadera con Cristo y caminemos con Él. Caminemos de la mano con Él y apliquemos todo lo que sabemos a nuestras vidas, a nuestra vida. Y sin más que decirles, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana a la misma hora por la misma emisora.
Dios les bendiga.